Ya. Buenas noches. Bueno, a continuación vamos con la exposición del sistema de unidades de medida. Primero quisiéramos comenzar con el valor institucional de esta semana 6. Es la ética. La ética en la vida pública es fundamental para la construcción de una sociedad justa. Es una frase de Fernando Savater, es un filósofo español. A continuación tenemos una definición general del sistema de unidades. ¿Qué es el sistema de unidades? Un sistema de unidades de medida es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de medición. A continuación vamos con el siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. ¿Ya? Voy a darles un poco de lo que es que se estableció en 1960, más o menos fue la onceava Conferencia General de Pesos y Medidas. Cabe recalcar que estos se organizaron porque la historia de esto trasciende a que antes necesitaban medidas o tiempo para calcular cuándo cazar o recolectar frutos. Ya, las generales y las básicas, que son longitud. Esta longitud expresa la distancia entre varios puntos. De ahí tenemos lo que es masa, expresa cantidad de materia dentro de un cuerpo. De ahí tenemos lo que es tiempo, mide la duración o separación de intervalos o acontecimientos. De ahí tenemos la corriente eléctrica, que es un flujo de electricidad mediante circuitos. Siguiente tenemos temperatura termodinámica, que mide la energía cinética, cantidad de sustancia que se usa para relacionar masa y volúmenes, y por último tenemos intensidad luminosa, que expresa la concentración de la luz en diferentes espacios. Siguiente. Magnitudes derivadas del sistema internacional. Estas son las magnitudes que se derivan de las básicas, como habíamos visto, longitud, masa y etc. Aquí tenemos lo que voy a hablar, son una de las magnitudes casi más usadas en el ámbito automotriz, lo que es el cálculo de la superficie. Su símbolo es metro al cuadrado. Tenemos el volumen, su símbolo es metro cúbico. La velocidad lineal, que su símbolo es metro por segundo, y la velocidad angular, que son radianes por segundo. Gracias. Es hablar del sistema inglés. El sistema inglés tenemos que tomar en cuenta que es utilizado más por Estados Unidos y algunos países angloparlantes, a diferencia del internacional, que va por decenas o decámetros. Esta se basa más en hechos históricos. Como fundamentales tenemos la longitud y la masa. La longitud podemos ver que esta se toma por la pulgada, y en la masa esta se la toma por la libra, muy diferente al sistema internacional. También tenemos el tiempo y el volumen. En el tiempo esto es igual al internacional, se puede tomar por horas, minutos o segundos. Y en el volumen esto se toma por galones, que si le convertimos es a 3.7 litros de un galón. Y la temperatura, en el inglés más se toman los grados Fahrenheit, pero igual les dejo el cuadro para que puedan convertir cuando nos toque hacer las conversiones. Bien, a continuación las magnitudes derivadas del sistema inglés. Tenemos que las magnitudes derivadas son aquellas que se definen mediante otras magnitudes. Son más de 10 magnitudes derivadas que se parecen efectivamente a las del sistema internacional, nada más que cambian en algunos aspectos y en otros se parecen, pero quisiéramos hacer énfasis en principalmente 3, que son las pertinentes en el sistema automotriz. Tenemos la presión. ¿Por qué? Porque la hacemos del PSI, es común para definir la presión de los neumáticos. También tenemos la potencia, que dentro del sistema vehicular es muy común ver la potencia en caballos de fuerza. Y también tenemos la temperatura, que es probable en ciertos tableros ver la temperatura en Fahrenheit o en productos refrigerantes. Nuestra bibliografía, y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches con todos, compañeros. Nosotros somos del grupo 2 y les vamos a dar nuestra exposición sobre el sistema inglés y el sistema internacional. A continuación, mi compañero. Bueno, les voy a hablar un poquito del sistema internacional. El sistema internacional de unidades se estableció en 1960 en la onceava Conferencia General de Pesos. Es el sistema métrico moderno más usado a nivel mundial. Tenemos las magnitudes más básicas en el sistema internacional y importantes, que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad lumínica y cantidad de sustancias. Como tenemos aquí, cada magnitud
tiene su símbolo y su unidad. En caso de la longitud es el metro y su símbolo es la M. En caso de la masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg. En el tiempo tenemos la unidad básica es el segundo y su símbolo es la AS. Corriente eléctrica lo mismo, unidad básica, amperaje y su símbolo es la mayúscula. La temperatura es el Kelvin y el símbolo es la K. Intensidad luminosa es la candela y su símbolo de unidad es la SD. Cantidad de sustancias es el mol y su símbolo también es el mol. Tenemos aquí ciertos instrumentos para medir, como por ejemplo en la longitud, podemos medir con el metro, con el flexómetro. Tenemos el multímetro que sirve para medir la corriente eléctrica en amperajes. Tenemos un termómetro que sirve para medir la temperatura, ya sea en los diferentes países que se utilizan grados Fahrenheit o grados Kelvin. Y en lo que es la línea automotriz, igual no hay que dejar de menos el pie de rey que sirve para medir las longitudes. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las magnitudes derivadas internacionales. Lo primero tenemos lo que es la fuerza. ¿Qué nos dice que es la fuerza? Dice que es la unidad básica de medida en el sistema internacional, su símbolo es N y la unidad de medida es Newton. Bueno, le pusieron ese nombre gracias a un científico, ¿no?, que se llama Isaac Newton. La superficie. La superficie es una de estas magnitudes derivadas y se define como el área dimensional que ocupa un objeto en el espacio. Su símbolo es metro cuadrado y su unidad de medida es... su símbolo es m al cuadrado y la unidad de medida es metro cuadrado. Velocidad. La velocidad se define como la distancia recorrida en metros dividido por el tiempo. Aquí tenemos el símbolo ms y la unidad de medida es metro por segundo. El volumen. El volumen igual es una medida tridimensional que se describe en el espacio ocupado por un objeto o una sustancia. Aquí tenemos un símbolo que es m3 o metro cúbico como se conoce y unidad de medida es metro cúbico. Lo que tenemos el trabajo, igual se define como la cantidad de trabajo realizado cuando se ocupa una fuerza. Actúa como objeto y se desplaza en dirección de la fuerza. Su símbolo es la J y su unidad de medida es el Joule. Tenemos la presión. La presión igual es una medida que es ejercida sobre una superficie específica. En términos básicos se define como la fuerza aplicada por una unidad de área. Su símbolo es PA y su unidad de medida es Pascal. Y por último, la resistencia eléctrica, que nos dice que es una medida de oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Su símbolo es de ohms y su unidad de medida está, ohms. Gracias. A continuación, me ha tocado dar el sistema de medidas en inglés. Les voy a contar un poco de dónde se origina este sistema. Se origina en Inglaterra y también es ocupado por países anglosajones. En la mayoría de casos este sistema todavía se ocupa para construcciones, en el área de medicina y también en el área de gastronomía. Esta unidad de medida tiene su origen también en el pasado. Esta se origina en la Magna Carta en el año 1215. Aquí les voy a mencionar un poco de las curiosidades que he encontrado sobre este sistema en inglés. La pulgada originalmente se basó en la longitud de 3 granos de cebada. El pie se origina en la longitud del pie de un hombre adulto. La yarda es la longitud de un brazo extendido. Este sistema se utiliza, como les dije, en Estados Unidos y en países anglosajones. A continuación, mi compañero. Las unidades de medida más representativas en el sistema anglosajón o en el sistema internacional debemos tener en cuenta que no son unidades exactas y por ello con el paso del tiempo van cayendo en desuso.
Ya, aquí tenemos una de las medidas que son más utilizadas, donde quiere indicar que es la pulgada. Que esto en el sistema internacional es una pulgada y equivalente al sistema, perdón, el sistema inglés es una pulgada y en el sistema internacional es 2.54 centímetros. El pie es la longitud plana de un pie humano de talón a punta, entonces esto quiere decir que un pie equivale a 30.48 centímetros. Una milla equivale con el sistema internacional a 1.6 kilómetros por 1000 pasos de una persona. Estas son las diferentes medidas en el volumen en el sistema inglés. Aquí tienen la onza, la pinta, el galón y el barril. Sus abreviaturas son FL de la onza y su equivalente es a 29 mililitros. La pinta es la PT. Una pinta equivale a 473,17 mililitros. Un galón equivale a 3.78 litros y un barril equivale a 158.98 litros. Gracias. Muy bien, seguimos con el tema del Sistema Internacional de Medidas. Los integrantes son los siguientes, como pueden ver. Continuamos. El objetivo general, vamos a revisar las diferentes medidas. Bien, empezamos con el Sistema Internacional de Medidas. Como ya indicamos, pues es una estandarización de unidades de medición que el grupo o conferencia internacional de pesos y medidas ha realizado para que diferentes países puedan usar este tipo de unidades. Bueno, seguimos. Se dividen en sistemas internacionales de unidades en 4. Unidades del sistema internacional fundamentales. Son las unidades del sistema internacional consideradas por convención como mutativamente independientes, correspondientes a las siguientes magnitudes. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Unidad del sistema internacional suplementarias. Son las unidades del sistema internacional que por motivos especiales no han sido clasificadas por la Conferencia General de Peso y Medidas como fundamentales o derivadas. Unidades del sistema internacional derivadas son las unidades del sistema internacional formadas mediante multiplicaciones o divisiones, mediciones mentales adecuadas de las unidades del sistema internacional, fundamentales y o suplementarias, sin la introducción de factores numéricos. Prefijos. Sistema internacional son nombres y símbolos adoptados por la Convención General de Peso y Medidas para formar los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del sistema internacional. Unidades fundamentales en el SIU: longitud, temperatura, termodinámica, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Bien, un dato importante aquí a recalcar es que este tipo de magnitudes son magnitudes escalares, es decir, solo poseen una unidad de medida y su magnitud. Continuamos con las derivadas. Como pueden observar, existe un montón debido a que se derivan de las propias fundamentales, como por ejemplo la velocidad. Anteriormente explicábamos que era la multiplicación y división lógica de estas magnitudes fundamentales, como por ejemplo la velocidad. Todos sabemos que la velocidad equivale a la distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Entonces su unidad de medida pues será
metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Bien. Bien, como podemos observar, aquí están las principales dentro de las derivadas. Habíamos hablado de la velocidad, habíamos hablado del volumen. Como pueden observar, aquí se encuentra metro al cubo o metro al cuadrado para el área. Como dijimos, es una multiplicación, lado por lado más lado, tenemos metros, metro al cuadrado, más o menos. ¿Cómo? Pues bueno, la fórmula del área, por ejemplo. ¿Cómo es? Bueno, la cosa es que se multiplica el mismo valor y se suman los exponentes. Por eso tenemos esa simbología en diferentes términos. Cabe recalcar que este tipo de magnitudes derivadas son ya magnitudes vectoriales, ya que poseen un sentido aparte de su unidad y magnitud. Otra vez el ejemplo de la velocidad puede ser tanto para adelante como para atrás. Bien, aquí pueden observar un esquema más simplificado, aunque a simple vista se ve confuso. Sin embargo, se puede entender lo que anteriormente traté de explicar, ¿no? Como por ejemplo, tenemos las unidades fundamentales y de ellas se derivan las siguientes. Tenemos la velocidad, que pues básicamente es metro sobre segundo. Tenemos el área, que es 2 veces la longitud, y etcétera. Podemos seguir analizando este tipo de esquemas. Bien, aquí como dato importante, los prefijos que existen en las diferentes simbologías, empezando por la mega, que ya conocemos, kilo, hecto, delta, semi, cento, mili, micro, y existen otras 4 más por debajo, que es el nano, el pep, el hepta y demás. Bien, este es un dato curioso nomás en cómo podemos cambiar de unidades en diferentes magnitudes. Tenemos la longitud, el área y el volumen. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es la historia del sistema de medición inglés. El sistema de medición inglés es un conjunto de unidades de medida que se originaron en Inglaterra y se utilizan habitualmente en los Estados Unidos. El sistema inglés en sí, el sistema inglés fue conocido también como sistema británico, perdón. Históricamente utilizado solamente por Inglaterra y posteriormente fue utilizado por Gran Bretaña y sus colonias. Se empezaron a utilizar una serie de unidades de medida basadas en objetos y partes del cuerpo humano, como fue su origen en 1894 con las unidades del sistema romano, que fue basado específicamente en un rey romano. Entonces empezaron a utilizar las pulgadas, incluso el calibrado pie de rey es medido por el pie de un rey. En sí, actualmente se sigue usando el sistema métrico, como se le conoce actualmente. El sistema métrico se sigue utilizando actualmente, pero en la mayoría se utiliza en la mayoría de partes del mundo, pero solo en Estados Unidos se sigue utilizando el sistema inglés, según sus características y según el uso que se le vaya a dar, como la medida de carretera, la distancia de carreteras y la venta de productos. Dentro del sistema inglés podemos encontrar lo que es la longitud, peso, el volumen o la capacidad. En la longitud podemos encontrar lo que son millas, yardas, pie, pulgadas. Y en el peso las libras y las onzas. Y en el volumen o la capacidad del galón, las onzas líquidas y los cuartos. Las millas están representadas por MI en minúsculas, yardas YD, el pie en FT y la pulgada IN en minúsculas. La libra en LB, las onzas OZ. Y también las medidas de volumen y capacidad del galón en GL en minúsculas, onzas líquidas en FL o Z y cuartos en QT. Gracias. Y a continuación toca unas acuadradas que les van a observar. Bueno, les voy a... Bueno, buenas noches compañeros. Somos del grupo cuarto. Les vamos a hablar acerca de las magnitudes
magnitudes del sistema internacionales y sistema imperiales. A continuación, mis compañeros. Ya, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Grupo número 4 está integrado por el señor Martín Abad, Mateo Cayambe y el señor Christopher Gómez. Los objetivos que tenemos para la exposición del día de hoy son explicar sobre el sistema de mediciones, tanto el sistema internacional como el sistema imperial, y por medio de una exposición didáctica y dinámica demostrar al fin de ampliar los conocimientos previos ya investigados sobre los compañeros. Y los objetivos específicos son revisar las historias del sistema de medición, detallar las unidades que tienen los diferentes sistemas de medición, tanto el inglés como el internacional, y analizar las conversiones de unidades que tienen estos dos. La introducción. Prácticamente los sistemas de medición estandarizan la facilidad de comunicación de medidas para comunicarles hacia otras personas que deseen saber qué magnitud, qué longitud, qué unidad de medida tiene dicha pieza a medir o dicha profundidad que se realiza en las mediciones. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha necesitado las unidades de medida, por lo que viene siendo, como ya les estaba comentando, sobre las construcciones, ropa, materiales, mediciones, longitudes, para saber la masa de X cantidad, e incluso para saber el peso de algunas cosas que se utilizan prácticamente lo que viene siendo día con día. El sistema internacional. El sistema internacional de unidades, o también conocido como la abreviatura SI, fue decretado en 1960 en la 11ª conferencia de pesos. Es decir, unas características del sistema internacional vendría lo que siendo sus unidades están basadas en fenómenos fundamentales, fenómenos físicos fundamentales. Adicional a este es el sistema es el sistema de medidas que es aceptado internacionalmente. Eso quiere decir que lo forma a nivel mundial. Se lo reconoce como el nombre mismo lo dice, el sistema internacional. Adicional a este proporciona estándares precisos y reducibles para las mediciones en todo el mundo. Como ya les comenté, esto vendría siendo lo que es a nivel mundial. Se estandarizó las medidas. Aquí tenemos las magnitudes del sistema internacional, que vendría siendo 7, la longitud, que viene siendo la unidad, el metro y el símbolo, la M. Igual tenemos la masa, que vendría siendo el kilogramo, el kg, el tiempo vendría siendo en segundos, es S, la corriente eléctrica vendría siendo en amperios, que sería la A mayúscula. La temperatura vendría siendo en grados Kelvin o también Kelvin, que viene en K mayúscula. La intensidad luminosa, que sería en candela o CD, y la cantidad de sustancia, que vendría siendo en moles o MOL. A continuación mi compañero va a explicar un poco lo que es el sistema inglés. Bueno, continuando con la exposición, hoy vamos a resolver la pregunta de ¿cómo se originó el sistema inglés de medidas? Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales y los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas de este sistema tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades, pero en Estados Unidos hay un caso en excepción debido a la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración. Bueno, en el año de 1875, 17 países se reunieron a firmar un tratado en donde se decía que se implementara este sistema de medidas en dichos países, llamado en ese entonces Sistema Métrico Decimal. Bueno, continuando, por favor, podemos revisar
las diferentes unidades de este sistema inglés. En el ámbito de longitud tenemos la milla, yarda, pie y pulgada, así como su abreviatura M, Y, D, F, T y N, y ejercicios equivalentes. En el tipo de peso tenemos a libra y a onza, LB y OZ. Y en el ámbito de volumen tenemos a galón y onza fluida, L y respectivamente L y OZ. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ya, seguimos con tanto las equivalencias del sistema internacional como las del sistema inglés. En este caso tenemos la longitud, como mi compañero ya dijo, tenemos aproximadamente 4. La pulgada se viene desde de la pulgada de este vendría siendo de uno de los reyes que estaba acusando en ese lapso de jerarquía. La pulgada vendría siendo de 2,54 centímetros. El pie igual viene siendo, como el nombre mismo lo dice, del pie del mismo rey, que vendría siendo 30,48 centímetros. La yarda se tendría desde la punta del dedo bueno, la punta del dedo hasta el centro del pecho, que sería de 0,914 metros. Adicional, que sería la milla por 100 pasos de una persona, de 196 kilómetros. La libra, las magnitudes de la libra adicional, que oscila entre 453 gramos, la onza, la onza 28,35 gramos, el galón, un galón equivale a 3.785 litros. Ya, y como conclusiones tendríamos que se revisó las historias de las mediciones, de tanto del sistema internacional y del sistema inglés. Adicionalmente se detalló que el sistema más utilizado actualmente por todos los países vendría siendo el sistema inglés, ya que su diversificación es mayor al sistema. Claro, es mayor al sistema inglés. Ya, se detalló que las conversiones que poseen los sistemas sí se pueden convertir del sistema internacional al sistema inglés.